Buenas tardes, Miss. En esta tarde vamos a tocar sobre el tema Lucao, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cómo terminó todo esto? Es donde que César Vallejo, ¿no? Se guía, ¿no? A la realidad, qué es lo que sucede, ¿no? En aquellos tiempos. Esta huelga se produce, ¿no? Más que nada por el cierre de la empresa, ¿no? Y la reducción salarial, ¿no? Entonces, es que los trabajadores no estaban de acuerdo. O sea, prácticamente los patrones querían hacer, o los dueños de la empresa querían hacer lo que a ellos les convenga, ¿no? Y así no son las cosas. Es como la misma situación que estamos viviendo ahorita en el Perú, ¿no? De esta huelga, ¿no? Esta huelga nacional que está suscitando y está ocurriendo muchos, como dice, fallecidos, ¿no? Entonces, prácticamente estamos atravesando actualmente una crisis política. Entonces, en aquellos tiempos es algo parecido, ¿no? Que trata de este obra, ¿no? Más es apegado, ¿no? Al realismo, obra Lockout que escribió César Vallejo. Entonces, es como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, es todo ello, ¿no? Lo que abarca. Tocando un poco más el contexto a profundidad, ¿no? De este hecho, de esta obra, ¿no? Es cuando los grupos, ¿no? Del sindicato, ¿no? Se enteran, ¿no? De aquella empresa la intención de cerrar otro propósito más, ¿no? Buscando un beneficio por su propio bien, ¿no? Entonces ahí es en el que se levanta aquel grupo evitando que esto suceda, ¿no? Es como decir que ellos estaban en desacuerdo y sabían que les iba a afectar todo este hecho que se iba a ocasionar, ¿no? Entonces ellos tomaron la decisión, ¿no? O la iniciativa en hacer una huelga para hacer llegar su voz de protesta, ¿no? Y sean escuchados, ¿no? Como dice, los trabajadores somos más pobres, ¿no? Oprimidos. Entonces, ahí es donde que todos ellos se reúnen, ¿no? En el auditorio, ¿no? Como dice, ¿no? Otros sentados sobre sillas, sentados por los suelos, ¿no? Por el piso, sin importar eh, las circunstancias que se encontraban, ¿no? Ellos simplemente querían, como dice, llegar a un acuerdo. Ahí es donde cuando ellos, sus delegados, ¿no? Designados, ¿no? Hacen una charla, ¿no? Con el Ministerio de Trabajo y los patrones, ¿no? Pero al final no llegan a nada de una solución. ¿Por qué? Como quien dice, si les escuchaba, ¿no? Sus relatos de aquel grupo, ¿no? El Ministerio de Trabajo. Pero es como decir, solo se hacían oídos sordos. Pero la empresa también, o los patrones buscaban su beneficio. Y ellos también hacían, como dice, presentaban sus argumentos diciendo que ellos también les está afectando. De eso de los pagar, como dice, al Estado, las cosas están bajando, ¿no? De precio, de exportaciones, entre otros, ¿no? Entonces ellos hacen, como dice, plantean su argumento, ¿no? Entonces como dice que no llegan a nada. Entonces por eso que los delegados llegan a la reunión, ¿no? Donde que están, como dice, en la sala, ¿no? Principal, ¿no? Del auditorio. Entonces ahí es que donde que uno de los grupos, ¿no? Se levanta y dice, a ver, queremos escuchar a los delegados. ¿Cómo quedaron, ¿no? Con esta reunión que tuvieron con el Ministerio de Trabajo y los patrones? Pero ellos simplemente dijeron
como ustedes bien sabrán, compañeros, no quedamos en nada. Ni una solución nos dieron. Entonces, es en donde el grupo empiezan a decir su voz de protesta, ¿no? Alegando de que no debió ser así. Es como diciendo, tenemos que recurrir a la marcha. Viva los obreros, ¿no? Entre otros, ¿no? Como dice, gritando, ¿no? Alzando su voz. Y de esa manera, ¿no? Como dice, muchos levantan entre los obreros, levantando, ¿no? Diciendo abajo los amarillos, ¿no? Esto hecho también me hace acordar a mí, ¿no? Es como yo también trabajo o pertenezco a un grupo de sindicato, es cuando yo recuerdo, ¿no? Que hicimos, como dice, una marcha, ¿no? Levantando su voz de protesta, ¿no? Porque teníamos una intención, ¿no? De, como dice, de subir un precio, ¿no? De lo que trabajamos, y nuestro estaba pagando un poco menos. Entonces sí, hemos hecho una huelga, ha durado por unos 3 4 días, ¿no? Y a pesar de ello, no hemos sido escuchados, como dice, pero al menos intentamos, ¿no? Pero no nos dieron ni una solución, y hasta ahora estamos sufriendo todo eso, ¿no? Entonces, como dice, es donde que ese trabajo se guía con la realidad, lo que pasa la población o lo que sufren los pueblos oprimidos ante estos grandes empresarios, ¿no? Ellos, como dice, buscan su beneficio. Entonces, es donde que ellos deciden, ¿no? Hacer la huelga entre todos, entre toda la organización, ¿no? Pero es donde que el portero dice, silencio, no hagan bulla, de que le va a mandar la policía, esto que lo otro. Entonces ahí es cuando haciendo caso mismo, ¿no? Hicieron la huelga, ¿no? Entonces ahí es donde que trae las consecuencias de que no había para comer. Otros se quejaban diciendo, eso pasa por hacer la huelga, no debiéramos hacer la huelga, porque ellos también, los empresarios invierten su plata, y ellos, como dice, eh, trabajan, ¿no? Invierten su plata y de eso ganan, ¿no? Entonces ahí es donde hace una contradicción, ¿no? Diciendo de que, o sea, porque tienen plata no van a hacer lo que quieren. O sea, hacen una autocrítica entre ellos también, ¿no? Entonces, ahí son de que trae la consecuencia de que los niños pasan de hambre, ¿no? Diciendo, mamá, tengo hambre, ya no te preocupes, hijo, papá ahorita viene, se ha ido a comprar la carne, y el niño le dice, ¿no? Papá no se ha ido a comprar la carne, y papá no va a regresar. Entonces, eso es lo más triste, ¿no? Que los más afectados son los niños, ¿no? Pero ellos seguían con su voz de protesta, ¿no? Hasta llegar a un acuerdo, ¿no? Y evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, como dice, se mantenían firmes y decididos, ¿no? A lograr su objetivo, y esa es la intención, ¿no? Entonces, como dice, esta es una reflexión para la actualidad, ¿no? Que sucede, ¿no? Así como ahora estamos atravesando una crisis política, ¿no? En el Perú. Entonces es algo fuerte, ¿no? Entonces, y ahí es donde que César Vallejo se remite con la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Y ahí es donde que, entonces manteniéndose, ¿no? Al margen de esta marcha, ¿no? Decididos, ahí es donde que ellos también, como dice, logran su objetivo y como dice, evitaron ese cierre y evitaron a la reducción salarial, ¿no? Y al final todos contentos, felices, ¿no? Ahí es donde que la obra culmina, ¿no? Y es un momento, como dice, de lograr nuestros objetivos sin rendirnos, ¿no? Entonces, esto es, como dice, como una reflexión para la actualidad, ¿no? Como dice, es una obra bien redactada que nos sirve, ¿no? Para adelante, ¿no? Así no, como dice, caer por debajo, ¿no? Y ser, como dice, permanente en esto.
continuar hasta lograr todo uno lo que desea, ¿no? Gracias, Luis.